Buenas. Buenas, pues ya estamos, ¿no? Vamos, si quieres, ¿Salgo Juan, bien? sales perfectamente. Ya hay gente que se ha unido y nos está saludando y se lo agradecemos. Y creo que mi sonido se replica. No sé si a ti te pasa, Juan. Yo te escucho bien. ¿Tú a mí me escuchas bien? Sí, sí, yo te Perfecto. escucho bien. Vale, pues si quieres vamos a esperar unos minutos a que Mejor. la gente se vaya uniendo, nada, no mucho, la gente se vaya uniendo y en breve empezamos. Hola, nos dicen por Perfecto. ahí. La Muchas cherra, Tony gracias. Cíngaro. No se escucha bien, nos dicen. Pues bueno, vamos a ver. A lo mejor ¿Quién es soy el que yo os escucha porque bien? historias en pause 23. Sí, sí, se escucha. Auriculares, a ver si así se me escucha mejor. No, yo también me escucho eco a mí mismo. Juan, Dime. a ver si quítate los auriculares un segundo, por favor. Desconéctalos. Espérate que yo tengo que desmontar el cachivache que he montado aquí. A ver. A ver, ahora no sé, ahora mejor. Ahora creo que no se escucha ya el eco. A ver si me lo puede confirmar alguna de las personas que nos está viendo, que no se escuche el eco. Yo por lo menos antes escuchaba eco y ahora no. Así que, si te parece, Juan, tú lo haces sin auriculares. No sé. Perfecto. Y ahora mejor, dicen. Vale, perfecto. Pues lo dicho, ¿no? Vale, dicen que ya se escucha bien. El problema era en tus auriculares. No podía ser de otra forma. Vamos a Demasiado. esperar unos minutitos, no muchos, y a ver si se conecta un poquito más de personas. Y nada, por cortesía más que nada, y enseguida empezamos. Eh, Aprovecho, Juan, para bueno, pues agradecerte, ¿no? Que hayas podido sacar tiempo para, para esta conversación, ¿no? Esta conversación, entrevista, una simbiosis ahí extraña y para el tema que vamos a tratar. Muchas gracias a ti por invitarme, hombre. Así que nada, yo creo que directamente podemos ir empezando y ya, bueno, la gente que se vaya uniendo a la conversación y al tema, ¿no? Bueno, bueno, agradeceros a todos de nuevo y a todas las que nos estáis escuchando. Bueno, hoy hemos titulado bueno, pues a este encuentro, ¿no? Una conversación desde el antirracismo sobre la brutalidad policial. Consideramos que es un tema, ¿no? Que cada vez más, lamentablemente, pues está pues, en el debate público en consecuencia de cómo las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado actúan, ¿no? Con las comunidades y con las poblaciones migrantes y racializadas. Y de ahí ha surgido pues, la idea de organizar esta conversación. Eh, Quiero señalar también que nosotros, tanto Juan o por lo menos yo, ¿no? También, creo que Juan coincidirá conmigo, que vamos sobre todo a hablar desde nuestras comunidades, ¿no? En mi caso, yo intentaré hablar pues bueno, desde la cosmovisión y desde mi pertenencia a la comunidad mora musulmana, ¿no? Y imagino que Juan también irá en el mismo sentido, ¿no? Es verdad que bueno, pues estamos hablando de una violencia estructural, ¿no? Como es la violencia policial, pero siempre vamos a hablar desde el lugar que nos toca, ¿no? Que nos corresponde. Eso es. Antes de dar paso a Juan, me gustaría decir, bueno, recordar sobre todo, ¿no? Que hoy es 15 de marzo,
Hoy hace ya 3 años bueno, pues que el racismo de Estado mató a Mame, a Mumbai, ¿no? Y aunque esta conversación pues está enmarcada en esa fecha, no era la idea, ¿no? Básicamente era la fecha que nos ha coincidido, que los dos teníamos disponibles, porque además surgió por otro tema de brutalidad policial hace una semana, que hablaremos luego a lo largo de la conversación. Pero bueno, aprovechamos para recordar a nuestro hermano Mame, ¿no? Y recordar, ¿no? Y recobrar la rabia que nos generó y que nos genera su muerte, para reivindicar su memoria, ¿no? Y también que hoy hace también 2 años, ¿no? Del aniversario de la matanza en Australia, en una mezquita por parte de un supremacista blanco que entró allí con armas automáticas y empezó a masacrar a la población musulmana. Mató a más de 50 personas, a 51 y otros muchos heridos. Y bueno, hoy hace ya 2 años de eso, lo retransmitió en directo mientras perpetraba esa matanza. Y yo creo que también aprovechamos el espacio para recordar la memoria y la lucha, ¿no? ¿Por qué no? De todas esas personas, hermanos y hermanas asesinadas, ¿no? Por el racismo y la supremacía blanca. Y sin más, Juan, bueno, pues como decía antes, agradecerte tu presencia aquí y para empezar, ¿no? Un poco de contexto para entender un poco por qué estás aquí y desde dónde vienes y hacia dónde vamos, ¿no? Tú vienes aquí en calidad de integrante, ¿no? De militante de Kale Mengue, y me Sí, gustaría que explicaras un poco a la gente qué es eso de Kale Mengue, ¿no? muchas gracias, Joseph. En primer lugar, yo también querría dar mi pequeño homenaje, nuestro pequeño homenaje sobre la muerte de Mame. Verdaderamente creo que queda la responsabilidad de todos nosotros que todo lo ocurrido hace un año no quede impune. Y avivar cada año y cada día esa lucha, esa mecha que de alguna forma se prendió en Lavapiés, esos sucesos que cubrieron todos los periódicos de la nación, y seguir con esto. También mis condolencias sobre toda la matanza que hubo hace 2 años. El supremacismo blanco y la violencia no para, es algo que no cesa, y debemos de estar todos unidos, moros, gitanos, indígenas y otras comunidades racializadas. Y bueno, a José quiero decirle que muchas gracias, que no hace falta tantos agradecimientos, que ya nos conocemos bastante, y que sobre todo que muchas gracias por contar con nosotros para aquí. Yo provengo de Kale Mengue, que es una organización independiente romaní o gitana, que lo que queremos es intentar confrontar de alguna manera el debate colectivo o ONGista que se ha ido llevando. Es decir, nosotros nacemos de un debate colectivo que se llevó por parte de diversos activistas gitanos a lo largo del Estado español, en los que un día con los 4 locos nos juntamos y dijimos, aquí hay un problema, aquí se sigue trabajando desde hace años, prácticamente por inercia, y necesitamos dar un puñetazo en la mesa y necesitamos cambiar ciertas cosas, cierto rumbo que estábamos llevando. Desde 1971, que fue el primer congreso de la lucha antigitana, de alguna forma, que fue en Londres, se ha empezado a llevar a cabo unos planteamientos de ONGs que se han instaurado en toda Europa, entre ellas España. Nosotros pensamos que hace falta darle una vuelta a todo ese enfoque, que verdaderamente debemos de dejar de enfocar la cuestión hacia un tema social, hacia un tema de integracionismo, al fin y al cabo, y comenzar a hacer de esto una causa política, una causa que vaya a confrontar justamente la raíz de que surge el antigitanismo y el racismo, per se. Un poco en esa línea, ¿cuáles serían, ¿no? Los puntos de eje sobre los que se articula, ¿no? La lucha de Kale Mengue en este momento, ahora mismo, en la actualidad?
¿Cómo los puntos que se articulan? No, quiero decir, has hecho un poco la contextualización, ¿no? Del surgimiento y de la necesidad, ¿no? ¿Cuáles ves tú que es a día de hoy las necesidades más imperiosas, ¿no? De la lucha contra el racismo antigitano en el Estado español y no únicamente en el Estado español? Hay muchísimas, hay muchísimas, hay muchos frentes abiertos. Uno que me parece muy importante es conseguir recuperar, por ejemplo, nuestra propia lengua, nuestra vestimenta, cosa que nos comenzó a ser negada esa parte que formaba parte de nuestra identidad gitana durante la Gran Redada, en la persecución española y también a nivel europeo. Se nos fue negada poco a poco nuestra propia lengua, se nos fue prohibida nuestras vestimentas, se nos fue prohibida prácticamente todo. Durante un periodo, de hecho, aquí en España, se prohibió el uso de palabra gitano, para decirlo a otro. Lo que buscaban con ello es el borrado de todas las existencias no blancas. Al final, esa subalternización de la identidad, ese proyecto de Estado moderno que tenían los reyes católicos en 1492, con el que comenzó también todo ese expolio colonial en la Abya Yala, también tuvo en cuenta la identidad gitana. A partir de 1499 comenzaron todos los edictos antigitanos, en los que se nos expulsaba a los márgenes, se nos expulsaba todo. Y lo que exigían a cambio era la asimilación del pueblo gitano. Desde Cala Mengue nosotros lo que pensamos es que esa misma asimilación sigue en boga hoy en día. No podemos olvidarnos que hasta 1978 la Guardia Civil tenía una orden en la que mandaba vigilar escrupulosamente a los gitanos en el Estado. Y esto no es 1978, hace nada, mi propia madre ha tenido que verse corrida. Ha tenido la Guardia Civil persiguiéndola detrás por simplemente buscarse la vida. O mi propia familia, y al igual que hablo de mi propia familia, es la del resto de gitanos. Nosotros pensamos que mediante la convergencia con los partidos blancos y con el propio Estado, no podemos llegar a confrontar con ellos porque dependemos, entre otras cosas materialmente, con el tema de la subvención, etcétera, etcétera, de no cuestionar esa. No, No estás. podemos confrontar. Nosotros al final lo que estamos buscando es crear una autonomía política para Calamengue y eso no para poder confrontar el Estado, para confrontar el estado de la cuestión, es decir, para poder confrontar el racismo. Es inevitable, ¿no? Que mientras estás hablando y estás nombrando, ¿no? Todos los, vamos a llamarlo, mecanismos o dispositivos, ¿no? Del racismo de las instituciones, es inevitable para mí establecer como una similitud, ¿no? Con las poblaciones moras y musulmanas en el Estado español desde hace siglos, ¿no? Desde el hecho mismo de la prohibición de existir, ¿no? Como decía una de las personas que nos está viendo, ¿no? Desde, pues bueno, pues cuando se expulsó a la población musulmana que llevaba aquí siglos viviendo, uno de los edictos también, ¿no? Que se promulgó era la Eso es. prohibición de la lengua, la prohibición de la fe, la prohibición de la vestimenta, ¿no? Y que realmente eso tiene una continuidad a día de hoy, ¿no? Lo vemos, bueno, pues, por ejemplo, cuando se mezcla, ¿no? Este debate tramposo del hijab de las mujeres y dónde se lo pueden poner o, no se, o cómo no se lo pueden poner, o también, ¿no? La criminalización racial a través de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, a través de las redadas policiales, ¿no? En el que tú, la forma en la que crees o la que intentas pasar desapercibido es básicamente borrando todo aquello que fenotípicamente, que te lo permita, ¿no? Si eres una persona negra, pues poco puedes hacer, ¿no? Pero que fenotípicamente te haga parecer lo más blanco posible, ¿no? Entonces, y luego también, ¿no? La forma esta del control, ¿no? De las poblaciones musulmanas en la actualidad, desde pues, los programas estos que se han visibilizado a través de diferentes personas antirracistas, ¿no? Que lo han estudiado y que lo están investigando, de cómo la policía o cómo las fuerzas del Estado pues controlan, vigilan al alumnado musulmán en las aulas para que no se radicalice, porque dentro de todo musulmán, ya tenga 15, 12 o 20 años, hay un potencial terrorista, ¿no? Esa símil que, pues bueno, que lo que hace al final es
reforzar, ¿no? el imaginario racista de la sociedad, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Juan, hay una cosa que me repetía mucho Helios Garcés, ¿no? Cuando tenía la suerte de hablar con él en persona, que las poblaciones racializadas tenemos mucho, y de hecho creo que habéis escrito en el blog de Caliamegui acerca de esto, ¿no? Algún que otro artículo, de cómo tenemos mucho que aprender de las poblaciones racializadas de la población gitana por pues por los 600 años que lleváis en el Estado español sobreviviendo. Y esto te lo pregunto en vinculación con muchas de las luchas que se vienen haciendo hoy, que son totalmente necesarias, como puede ser, por ejemplo, las luchas por la regularización, ¿no? O la lucha por la abolición de la ley de extranjería, ¿no? Que es a día de hoy uno de los focos centrales de la lucha antirracista. Pero, sin embargo, la población gitana, al menos la población gitana del Estado español, que lleva asentada muchos siglos en el Estado español, no le afecta directamente, ¿no? esta ley de extranjería, ¿no? Entonces, ¿cómo viene la lucha, cómo enmarca la lucha, ¿no? Antirracista desde las comunidades que luchan contra el racismo antigitano, cuando el debate en la actualidad, el debate antirracista, se centra tanto en la cuestión de los papeles, ¿no? Creo que el resto de comunidades racializadas, el resto de comunidades migrantes, si quieren ver lo que les depara el futuro, solamente tienen que fijarse en nosotros. Nosotros llevamos 600 años aquí, ya no solamente aquí, sino en toda Europa. Si algunos hermanos piensan de que cuando consigan la nacionalidad, cuando consigan regularizar el tema de los papeles, el problema está solucionado, siento decirles que no, que desgraciadamente no va a ser así, que desgraciadamente nosotros estamos luchando, nosotros como comunidades racializadas, como cuerpos no blancos, estamos luchando por existir bajo nuestros propios términos, de alguna manera. Eso también entronca muy bien con la propia construcción que hace el cuerpo, que hacen los blancos acerca de nosotros como gitanos, acerca de vosotros como moros, acerca de los indígenas, acerca del negro, etcétera, etcétera. Al final son construcciones que hacen los blancos sobre nosotros, sobre cómo debemos de ser, sobre etcétera, etcétera. También el tema que comentaba yo, muy interesante acerca de la criminalización, del control y la criminalización del alumnado musulmán en las aulas. El cómo lo hacen desde el enfoque desde el control, de la vigilancia, del estar alerta, que no nos salga radical, que no nos salga no sé qué, que no se les vaya de tiesto. Al final todo esto tiene que ver con el tema de la integración. La integración es una ideología que al final está hecha para nunca cumplirse. Es la zanahoria que nos ponen en la boca para pensar de que, mira, gitanito, mira, morito, mira, negrito, si tú te pones a hacer lo que yo digo, si tú sigues siguiendo mis pasos, yo te voy a respetar. Yo voy a permitir que tú sigas existiendo como tú quieras, no sé qué, no sé cuánto. Tú vas a estar a gusto, vas a conseguir un trabajo, vas a conseguir una casa. Es mentira. Es mentira. Al final nunca lo haces. Nunca llegas a ser integrado, nunca llegarás a ser blanco. Y por ese cauce pienso de que al final la lucha por los papeles es lucha antirracista. La lucha de los migrantes también es la lucha antirracista. Desde luego, vamos. Porque están luchando también para poder simplemente sobrevivir. Y es más, la siguiente fase será sobrevivir y existir bajo sus propios términos, como nosotros los gitanos llevamos haciendo. Creo que uno de los grandes retos que tenemos los gitanos y que tenemos en general las comunidades racializadas es de conseguir incluir la lucha gitana dentro de la lucha antirracista, porque es una lucha que históricamente ha estado excluida. A mí me cuesta que he acudido a distintos foros, demás, y he conseguido, y cuando lees algo por internet, etcétera, etcétera, ves nombradas a mucha gente menos las gitanas. Es cierto que esto en el Estado español ha cambiado en los últimos años. Tras trabajo y tras estar diciendo estamos ahí. Pero en el debate internacional, sobre todo, y en algunas ocasiones también en el propio debate del seno del Estado español, no, se nos omite, se nos pasa por encima, o se habla de nosotros, pero sin una honda comprensión. Al final creo que también existe un poquito de desconocimiento realmente en el mundo racializado, en la lucha antirracista, de
del gitano. Por cierto, he visto una preguntilla por ahí antes, que no he caído en responderla, que me preguntaba acerca de la diferencia entre romaní y gitano. Eh, eso es una pregunta un poco compleja. Es decir, en nuestra propia lengua, en romanés, nosotros nos denominamos a nosotros mismos rom, que sería hombre, o romí, que es mujer. Nosotros seríamos en realidad pueblo romá. Gitano es el apelativo que nos pusieron los payos, los gachés, al llegar aquí. Lo que ocurre es que en España como que hemos asumido esto. Hemos asumido. Y eso es una forma en la que se nos invisibiliza también y se puede hablar de nosotros desde un punto de vista, desde una perspectiva cultural y no política, porque no se nos deja una vez más nombrarnos bajo nuestros propios términos. Ese es otro de los tentáculos que tiene esta integración, esta ideología. Totalmente. Al principio de la conversación, ¿no? Recuperábamos la memoria de Mame, que bueno, a quienes no os acordéis de su caso, quienes no habéis escuchado sobre él, pues es un chico senegalés que murió hace 3 años, eh, según la autopsia, de una parada cardíaca, ¿no? Pero bueno, hay que entender totalmente, dicen por ahí, Juan, totalmente de acuerdo contigo. Hay que entender el contexto en el que murió Mame. Él se encontraba pues, vendiendo en la manta en la zona de Sol, en Madrid, en el centro de Madrid, y allí les abordó la policía pues, con las redadas típicas de persecución y de criminalización de la manta, y ellos huyeron, eran unos cuantos, huyeron. Él en ese momento, bueno, pues estaba bien, con la tensión del cuerpo y el estrés de huir de la policía, pero caía momentos después de desplomado, ¿no? En el barrio de Lavapiés, en la calle Oso, y hace unas horas ha habido una movilización, una concentración en su memoria, ¿no? Mame también era una persona muy querida y muy conocida porque también era activista dentro del sindicato mantero, y así es como me gusta sobre todo recordarle y reivindicarle, ¿no? Porque al final su lucha, que se enmarca dentro de lo que estamos señalando, ¿no? De la lucha antirracista, es también la nuestra, ¿no? Porque las Eso es. comunidades no somos homogéneas, por mucho que el racismo mismo nos homogeneiza, ¿no? Precisamente para reducirnos a lo que estaba diciendo Juan, a la unidad, y así pues es más fácil, ¿no? Criminalizar y atacarnos. Pues bueno, parte de esa lucha se encuentra también en la lucha por regularizar la situación como la que tenía él, que estaba en situación irregular después de más de una década en España, ¿no? Pero en línea de lo que estamos hablando, me gustaría señalar que Mame no es el único caso de violencia, no es el único caso de persona que muere a consecuencia del racismo, y así rápidamente me gustaría recordar algunos de los nombres, ¿no? De las personas bueno, pues que hemos perdido estos años a consecuencia, ¿no? Del racismo. Pues todos tenemos muy reciente el caso de Ilyas Tahiri, ¿no? Este chaval de 18 años que, bueno, que estaba en el centro de menores de Tierra Oria en Almería, y que, bueno, fue reducido a través de este sistema de contención que tienen ellos de sujeción mecánica, ¿no? Que se trata básicamente de atar de pies y manos a la persona boca abajo, pero es que además tenía encima de él a 6 vigilantes de seguridad. Y bueno, en principio la madre se la llamó y se le informó y se le dijo que había muerto de un infarto, ¿no? Como si fuese de algo natural, pero bueno, con el tiempo descubrieron y fueron saliendo a la luz imágenes que evidenciaron que básicamente lo habían asfixiado, y a pesar de esas imágenes y del mecanismo inhumano y cruel que utilizaron contra él, hay que decir que el caso se cerró y se archivó hace unos meses, hace un año más o menos. Y la madre, pues a día de hoy está luchando para que ha recurrido y está luchando para que se haga justicia, ¿no? Por su hijo. También recordaréis a Marwan Abubeida. Él estuvo en el CIE de Zapadores en Valencia, donde perdió la vida. Básicamente, esto sucedió en el año 2019.
Básicamente lo que se dijo también era que se había suicidado. Las condiciones dentro del CIE eran lamentables, como lo son siempre y como lo siguen siendo a día de hoy. No tenían comida, no tenían apenas agua para asearse, ni tienen. Y además era una persona que, al parecer, había reflejado indicios de suicidio y aún así se le encerró en una celda de aislamiento hasta que, bueno, pues se quitó la vida, ¿no? Y parte de la lógica de estas cárceles, ¿no? De estos CIE, es la psicosis que generan, ¿no? En la propia persona, que les lleva muchas veces a verse aislados, ¿no? Como el hecho de que les quiten el nombre y los acaben reducidos a un número, ¿no? Única y Eso es. exclusivamente por haber llegado a una patera a buscar una vida mejor, ¿no? Eh, a día de hoy no se conoce más detalles de la investigación, porque hay un secreto de sumario, pero su familia está luchando también porque se conozca lo que pasó. También nos acordamos de Sufian, el chaval de 17 años que se quitó la vida en un centro de menores también, en Melilla, en el año 2018. Este chaval se encontraba bajo tutela de las instituciones, ¿no? Bajo responsabilidad institucional. Mohamed Bouderbala, que imagino que todos recordaréis, este chico argelino que llegaron numerosas pateras hace unos años, en el año 2017, desde Argelia, y fueron encerrados en una antigua cárcel, que es la de Archidona, y ahí fue donde supuestamente se quitó la vida. La realidad es que esta persona, este chico argelino, pasó 18 horas incomunicado, sin agua ni bebida, ni comida, perdonad, y que además previamente había habido una pelea dentro del CIE. Pues imagínate la olla a presión que habrá ahí con las calamidades y las privaciones que les imponen a estas personas, y que parece ser que se generó una pelea motivada por un agente de policía precisamente, que fue duramente reprimida y se le encerró durante 18 horas, ¿no? Lo que nos llevaba a preguntarnos que si, bueno, pues hasta qué punto esos tratos, ¿no? Degradantes o de tortura, podríamos llamarlos, como es encerrar a una persona 18 horas en una celda de aislamiento, ¿no? sin agua ni comida. Y a día de hoy no sabemos por qué murió Buderbal. No sé si recordaréis también el caso de Younes Slimani, que bueno, iba con su mujer y sus hijas en el coche, y un agente de guardia civil que no estaba de oficio en ese momento los sacó de la carretera y le pegó 12 tiros, de los cuales le dio 6, porque decía que era un terrorista que iba a acabar con ellos, y que él se veía obligado a quitarle la vida, ¿no? Bueno, al final le condenaron a 16 años a este Ya. agente. Podría seguir, hay muchos casos más, pero bueno, solo por recordar algunos, y con la intención no de regocijarnos, ¿no? En el morbo de lo que supone estar nombrando estas muertes tan violentas, sino de que se vea la estructuralidad y de que se vea cómo actúan las instituciones y cómo actúa el Estado español con las poblaciones y las Eso es. comunidades racializadas, porque con la población gitana, Juan, pues tenemos casos muy recientes, ¿no? De los que nos puedes hablar tú perfectamente. Sí, desgraciadamente en la comunidad gitana tenemos también un mogollón de casos que han sido encontrados muertos en extrañas circunstancias y demás. Cosas que aduce la administración. Es chunguísimo esto. Yo la verdad que cada vez que hablo de este tema tengo una desazón dentro, uf, tengo un malestar dentro cuando hablo de esto porque es imposible, para nosotros es imposible no hablar de esto y no sentirnos como propio, porque evidentemente podríamos haber sido cualquiera, si lo digo. Al final, para entender la muerte tanto de Mame como de Elías, como de Mohamed Bouderbala, como de Daniel Jiménez, por ejemplo, que fue llevado a comisaría bajo custodia policial y ya no salió de ahí. O de Manuel Fernández, un preso gitano también de 28 años, que fue puesto en la celda de aislamiento. El día anterior estuvo hablando con su familia y se lo encontraron sin vida. Por desgracia, había faltado.
Como tantos otros, tantísimos otros presos, tantísimos otros personas al final que nos faltan aquí. Para entender todo eso, no podemos negar la importancia que tiene la criminalización y la persecución que se vive a diario. La persecución que vivimos en nuestros barrios, que vivimos por estas formas de ganarnos la vida, como pueda ser el, el hermano Mame, en paz descanse, que tenía que con la manta buscarse la vida, como la de tantos otros hermanos afros, de tantos otros hermanos moros. Al final, las políticas racistas institucionales son las que provocan indirectamente y las que legitiman que ocurran todo estas desgracias. Al final, todos estos casos que hemos hablado, Joseph, estaban bien bajo custodia policial, estaban bien internados en centros, etcétera, etcétera. Estamos hablando de esto no es por capricho, estamos hablando de esto no es una paranoia, estamos hablando de esto porque verdaderamente hay un problema muy serio, hay un problema que atenta contra nuestras propias vidas. Es muy duro. De hecho no puedo hablar de esto y no pensar en cómo existe una superpoblación carcelaria brutal. Es decir, solamente hay que es algo que en España no se permite hacer estudios sobre ello por la ausencia de censos étnicos. A mí me parece una actitud que es como que, ay, si yo no lo veo, no existe. Por parte del Estado. Es una cuestión de no poner sobre la mesa una reflexión real, una reflexión meditada y establecer un proceso autónomo, un proceso por parte de nosotros fuerte para el Estado, para que se puedan practicar censos étnicos y así denunciar con sus cifras, poniéndolo todo sobre la mesa, porque si no, tú vas a denunciar esto a la administración y te dicen, no, aquí no pasa nada. ¿De dónde sacas todos esos datos? Eso es mentira, eso no existe. Y tú te quedas con cara de bobo, diciendo, ¡ay! Y eso son, otra vez, una política más de asimilación y, por otro lado, también de negación de la alteridad. Con eso nos niegan nuestra propia existencia, diciendo, no, como dijo Albert Rivera una vez, yo solamente veo españoles. Esa ficción es la que tienen los blancos metido en su cabeza, es decir, solamente veo españoles. Aquí no dividimos por nadie, yo no veo razas. Eso es absurdo. Es absurdo. Yo veo mi raza constantemente cuando tengo miedo cuando voy con mi madre, por ejemplo, a comprar a una tienda de ropa. En el Corte Inglés, hace poco, por ejemplo, tuvimos un episodio racista bastante duro. Yo eso lo veo directamente, que a mí me ocurre, que le pasa a todos mis primos, que le pasa a todos mis hermanos. Es decir, todo esto no son casos aislados, son casos completamente relacionados. Esto es una experiencia política, al final. Por otro lado, todas estas muertes que están habiendo, cuando se llevan a juicio, rara vez hay condenas. Rara vez hay condenas. De hecho, cuando le cogen en la denuncia, no se puede dar con un canto en los dientes, por lo general, siquiera admiten a trámite esa denuncia. Al final, la vida blanca se construye y mantiene a través de la racialización y deshumanización de nosotros. Si no, no existirían. Si no, no se mantendrían en su propio statu quo. Y yo ¿Nosotros creo que existimos? Perdón, dime. No, perdóname porque pensé que habías terminado. Sigue, por favor. Realmente, al final, ellos existen bajo sus propias condiciones porque nos permite a nosotros existir bajo las condiciones que ellos marcan. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Al final, por eso, volviendo otra vez al primer tema de Calamengue, por eso nace, esa es la razón de vida de Calamengue. El ser un proyecto que lo que construye es autonomía política. Autonomía política para poder llegar a existir bajo nuestros propios términos y a poder llegar a hacer una lucha frontal contra ese racismo deshumanizante. Y eso no puede ser si no es con nuestros otros hermanos, contra nuestros hermanos negros, nuestros hermanos moros, nuestros hermanos indígenas. No entenderíamos la lucha si no es así. Porque al final el racismo no es una cuestión cultural, no es una cuestión de prejuicios, es una cuestión política. Eso lo tenemos muy claro con estos pocos minutos, lo que han sido al menos pocos minutos que llevamos aquí charlando. Totalmente. Has tocado varios puntos que a mí me parecen centrales, ¿no?, en el discurso, o por lo menos en la agenda, ¿no?, antirracista.
entre los que se encuentran el tema de los censos, ¿no? Que decía por ahí el compañero de Berberipen, ¿no? De los peligros que entraña, ¿no? Ciertamente entraña peligros y yo creo que nadie mejor que la población gitana de este país para conocer esos peligros, ¿no? Por cómo se utilizaron, ¿no? Los censos para ir a por la población gitana y encerrarlos o tratar de aniquilarlos, que fue lo que sucedió con las redadas que se han dado a lo largo de los últimos siglos. Para, para Dale, responder dale. a los primos de Berberipen, es decir, yo cuando hablamos de censos, nos referimos a censos anónimos y controlados por la comunidad, por nuestra propia comunidad. Al final, como en Macedonia y otros países han llevado a cabo, en lo que tienen reconocido una diversidad étnica y que incluso se tiene una representación, una cuota en el Parlamento. Nos referimos a unos censos que sean una política segura, porque nadie más que nosotros tenemos en cuenta todo lo que hemos pasado por la cuestión de los censos. Sí, además yo creo lo has dicho muy bien, ¿no? Porque de hecho las propias instituciones crean la norma y a su vez el marco, ¿no? O sea, perdón, fomentan el racismo y a su vez el marco de negación del racismo, ¿no? Y una de esas formas en las que se niega, ¿no? El racismo es a través de no hay datos, ¿no? ¿Y quién tiene que limitarse a recoger los datos? Las propias organizaciones antirracistas o las ONGs que luchan por los derechos humanos de las poblaciones migrantes y racializadas, que son las que de forma independiente y con unos recursos limitados pues van atendiendo casos de violencia racista y van creando sus propias fiscalizaciones de los casos que les llegan y luego se sacan informes y tal. Realmente hoy se puede decir en España que no hay racismo y te quedas tan ancho, porque ¿dónde están los datos que demuestran lo contrario, ¿no? Eso O, es. o puedes decir que España es blanca y básicamente, ¿no? A grandes rasgos y no hay un censo que te diga lo contrario, ¿no? Y Pero yo es creo que que, sí. como bien... Perdón que te corte, Josep, pero es que No, de no, no, hecho, es no. que la policía ya sabe dónde vivimos. Ya sabe dónde están nuestros barrios, ya sabe dónde buscarnos. Eso es Y, y, así. ta- y porque es una trampa, o sea, al fin de cuentas se pueden crear censos anonimizando anonimizados que nos permita saber que esta persona tiene determinados rasgos étnico-raciales sin necesidad de saber cuál es su empadronamiento para ir a por ellos, ¿no? Y yo Claro. personalmente he formado parte de un proyecto de las propias instituciones que se basaba en formularios donde la policía tenía que recoger los datos de la persona que identificaba, ¿no? Contextualizo. Esto es una herramienta que se quiere poner en marcha en un distrito de Madrid que lo que pretende es saber a quién está parando más la policía. ¿Cómo se protege que esa persona no quede expuesta una vez recogidos sus datos? La propia ley española de ley de protección de datos impide que se recojan datos de identidad de una persona con otros datos, ¿no? Que como podría ser su dirección, su trabajo y todas estas cuestiones personales, ¿no? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se sorteó eso? Pues creando una base anónima de datos que lo único que recogía es sujeto tal, nacionalidad tal, etnia tal, raza tal. Y esto nos permite pues saber cuál es la situación de las poblaciones racializadas en el Estado español, Eso es. cuáles son sus índices de alfabetización, ¿no? Podríamos decirlo, cuáles son sus tasas de desempleo, cuáles, cómo les afecta la segregación escolar, quiénes sufren más, ¿no? La violencia policial. Es decir, toda una serie de indicadores que evidenciarían el racismo que muchas veces denunciamos, ¿no? Y así poder formularlo en una perspectiva política. Exacto, ¿no? Que eso es Y justamente crear. lo que ellos no quieren. Eso es precisamente lo que la administración no quiere que ocurra. Eso es lo que no quiere que pase jamás. Claro, y luego surgen situaciones paradójicas, ¿no? De que las propias instituciones te dicen, no podemos crear censos que segreguen en etnia y raza porque eso es racista, ¿no? Que esa es una de las justificaciones, tal cual, de las propias administraciones a la hora de negar que se saquen adelante los propios censos, ¿no? Pero bueno, Eso lo te hubieran agradezco pensado cuando llegaron a la Yayala, ¿no? también, Eso ¿no? lo hubieran pensado cuando llegaron allí, que hicieron venga su certificación de no sé cuantísimas razas. ¿Qué estás contando? Totalmente, ¿no? Había, volviendo un poco al tema, ¿no? Del que estábamos hablando,
Me voy a parar medio segundo para comentar una cosilla que nos ha comentado una de nuestras espectadoras, que tiene que ver un poco también, ¿no? De cómo desde el discurso político se jerarquiza, ¿no? O sea, la jerarquía ya está, ¿no? Pero cómo se prioriza diferentes comunidades sobre otras, como es el caso de la comunidad de la población de Abya Yala, la población de Latinoamérica, ¿no? Esto lo hemos visto con el PP, lo hemos visto incluso con Vox, cómo dicen que la inmigración válida, aparte de que defienden de que sea ordenada, legal y todo eso, cosa que también defiende las formaciones de izquierda como PSOE y tal, ¿no? De izquierda, entre comillas, pero que es una premisa que se apoya desde ciertos espacios de la izquierda, ¿no? La inmigración sí, pero regular y ordenada. Y cómo se coloca, ¿no? en ese discurso de qué inmigrantes valen y cuáles no a la población latinoamericana, porque ellos son católicos en su mayoría y porque hablan español y porque les colonizamos y los civilizamos y tienen más derecho a asimilarse que la población musulmana o la población gitana que lleva aquí 6 siglos, ¿no? Que comentaba decía Totalmente. que comentaba una de... Y esto nos permite también visibilizar que no somos, ¿no? De que en realidad hay posturas, ¿no? Dentro de nuestras comunidades hay posturas, ¿no? Reaccionarias respecto de las fuerzas políticas de derecha y de extrema derecha, porque realmente nosotros tampoco hay que esencializar, ¿no? Al racializado. Somos sujetos, somos grupos heterogéneos y estamos atravesados a su vez por diferentes jerarquías, ¿no? De clase, de género, que nos colocan y nos ubican en determinados lugares de esta lucha. Y no necesariamente por ser una persona racializada se es antirracista y por supuesto que la derecha y la extrema derecha conocen esto muy bien y esa es, yo diría que otra de las estrategias, ¿no? De la división de las poblaciones racializadas, la de confrontarlas, que nos peleemos entre nosotros a ver quién tiene legitimidad de estar bajo el parámetro, bajo el paraguas de que nos parecemos más, ¿no? De que estamos mejor integrados. Y realmente no nos queremos integrar, lo que queremos es vivir con nuestros saberes, con nuestras espiritualidades, con nuestras lenguas, dentro de una sociedad que se considere plural y abierta, ¿no? No sé si quieres añadir algo sobre este tema, Juan. La verdad que no, lo has dicho perfecto. Lo has Pues dicho perfecto todo lo que quieres decir. Sí, sí, sí. quiero aprovechar para saludar a Silvia Agüero, que además han sacado una revista estos días que os recomiendo muchísimo que sigáis a la Integrados se vean ellos. Eso es. Os recomiendo muchísimo el trabajo de Silvia Agüero y la revista que parece ser que van a sacar de forma anual y que ya se puede adquirir en sus blogs de Gitanizando y pretendemos gitanizar el mundo, que yo creo que es un trabajo que están haciendo un trabajo enorme y además cuenta con este último proyecto, cuenta con las participaciones de muchísimas de las personas que llevan muchos años hablando de la lucha antirracista en España y que durante mucho tiempo no se les ha hecho caso. Y yo creo que es importante, perdón, que lo hagamos ahora cuanto antes, ¿no? Y que además me recuerda Silvia que la gente de Caleamengue también habéis participado en la entrevista, ¿no, Juan? En la Sí, revista. también escribimos ahí. Y el resto de artículos son buenísimos, ¿eh? Yo tengo el placer de leerla y de verdad comprarla. De hecho, Me un gustaría, poquito retomando lo que estábamos hablando, Josep, yo creo que por eso es tan importante al final el crear espacios autónomos entre nosotros, entre los propios racializados y dejar de mirarnos tanto a través de los ojos del blanco. Creo que es una cuestión fundamental para poder llegar a construir esa autonomía política. Porque claro, si no, no podremos crear nunca un frente verdaderamente unido para combatir el racismo y tener unas políticas claras, unos puentes de entendimiento entre nosotros. Creo que totalmente de acuerdo. por ahí se Sí, de hecho, construye el antirracismo, verdaderamente. Eso es construir el antirracismo para mí. Eso viene de la mano de sí, construir espacios políticos autónomos. Si no, no vamos a ningún lado. totalmente. Y además, yo también me gustaría señalar como una dinámica que sí que he visto en otros países, ¿no? Pues, por ejemplo, Francia, ¿no? Nos preguntan por ahí, perdonad, cómo se llama la revista, Juan, la revista de Silvia Agüero. No recuerdo el nombre, no sé si tú te acuerdas. Nos va a matar, Silvia. Resistencias gitanas, ¿no?
No, la ¿Qué prima revista, la Silvia? revista la vamos a compartir después. Pretendemos gitanizar el mundo. Pero en el blog de Silvia lo vais a encontrar, en el blog de Pretendemos Gitanizar el Mundo vais a encontrar los enlaces y la información acerca de la revista, que de verdad os recomiendo muchísimo por las personas que tienen una larga trayectoria y que han contribuido con su trabajo a este proyecto. Que decía que hay una cosa que se está repitiendo, que parece que España va a cierto ritmo y que va replicando, ¿no? Las lógicas del racismo y del antirracismo de otros países y hablaba el caso de Francia a raíz de lo que estabas comentando tú, Juan, ¿no? De cómo de no vernos desde los ojos del blanco, ¿no? Del sistema este de la blanquitud, de negarnos a nosotros mismos y de darle gasolina, ¿no? En vez de a la ley de extranjería, como decía una de nuestras asistentes a esta conversación, pues de cómo dar gasolina a muchos de los discursos racistas y de ahí muchas posturas de personas racializadas que niegan el racismo y que vienen a reforzar, ¿no? Y que vienen a reforzar la violencia del propio sistema. Y esto lo vemos mucho con la población musulmana que deja de ser musulmana o que nunca se ha concebido como musulmana y que de repente su activismo se centra fundamentalmente en negar la islamofobia y la violencia racista contra la población musulmana que en este país dura más de 500 años, ¿no? También lo podemos ver con Y población gitana. Lo podemos ver también con población totalmente, ¿no? gitana que se empeñan en decir somos españoles, somos muy españoles y decir, bueno, somos gitanos, sí, pero bueno, hay que integrarte. Si te integras no tienes Uh-huh. problemas, amigo. Estos días, por cambiar un poco de tema, no sé si habéis estado viendo lo que, imagino que sí, habéis estado siguiendo lo que está pasando en Gran Canaria. Bueno, pues ya sabéis que lleguen pateras, iba a decir tantas, pero que lleguen pateras a Gran Canaria no es una cuestión de azar, sino que es una de las rutas más difíciles y más mortíferas que existe a día de hoy. Y si llegan ahí las pateras es porque es el único camino que a día de hoy las políticas fronterizas europeas les permiten a la población migrante del continente africano llegar a lo que es Europa, ¿no? Occidente. Y como es el único recorrido que les queda, pues por eso están llegando las pateras y hay como un foco sobre todo en Canarias, no únicamente, ¿no? Porque siguen llegando pateras a la frontera sur de la frontera norte africana. No sé si habéis estado viendo, pues bueno, pues todas las consecuencias de esta criminalización que estamos hablando, ¿no? Y el clima, ¿no? Que está generando esta brutalidad. Estamos hablando de cientos de personas encerradas en campamentos insalubres, personas a las que no se permite salir de la península cuando muchas de ellas, pues lo que pretenden es no establecerse en España, sino seguir avanzando, porque o bien tienen familiares de España para arriba, o bien su recorrido de vida y su querer mejorar sus condiciones de vida van más allá de España, ¿no? Pero que obviamente aquí hay una política europea muy interesada de que España funcione como un dique de contención de la población migrante, ¿no? Y por eso se permite y se legitima muchas de las vulneraciones y violaciones que se dan ahí en ese territorio. Ahora mismo hay en Tenerife una situación de protesta por parte de la población migrante, principalmente población negra y población magrebí, población mora, que está o que ha venido protestando por las condiciones inhumanas en las que se encuentran allí en Tenerife y que hemos visto dos cosas. Primero, ONGs que son, como bien decía Juan, ¿no? Una de las patas, ¿no? de este racismo es el ONGismo. Son ONGs que tienen los contratos para gestionar o para entregar los recursos que el Estado les da a la población migrante y que han reaccionado a estas protestas en el caso de las ONGs que están allí en Canarias atendiendo a la población migrante, pues ante las protestas de esta población han reaccionado llamando a su seguridad privada para reprimir las protestas, mientras que las administraciones pues enviaban a los antidisturbios para
pues silenciar a la población migrante que estaba ahí exigiendo, entre otras cosas, la comida que les están dando. Que si no sé si habéis llegado a ver las imágenes, pero eso ni es comida ni es nada, ¿no? Y bueno, la política represiva contra las personas migrantes en todo lo que es la frontera entre África y Europa, pues son brutales, ¿no? Además es una zona ampliamente militarizada. Y esto me gustaría también señalarlo en el sentido de que muchas veces señalamos a la derecha y a la extrema derecha como la causante, ¿no?, del clima actual, del racismo actual, pero realmente con matices, ¿no? Corrígeme, Juan, si no estás de acuerdo, con matices, yo creo que si la extrema derecha, o la derecha porque ya estaba en el poder, pero si la extrema derecha llegara al poder, muchas de las propuestas y las leyes que pretenden sacar adelante ya están aprobadas, ¿no? Y han sido aprobadas por gobiernos de derecha y por gobiernos de izquierda en las últimas décadas, ¿no? Es verdad que hay Eso un es. discurso que legitima toda esta violencia racista, pero la base, ¿no?, que es el derecho, ¿no?, que es otro de los dispositivos quizá a través de los que se pretende civilizar a las poblaciones racializadas, la base y las leyes ya están y están ahí desde hace mucho tiempo. Policía le estaban pegando. Es brutal. La verdad que me he puesto muy mal viendo eso. Yo creo que no se nos debe de olvidar nunca que al final las revoluciones en caliente comenzaron con el gobierno de Felipe González, del PSOE, histórico del PSOE. Creo que nunca se nos debe de olvidar eso. Creo que no, que tenemos que comprender que al final el tema del racismo es una cuestión transversal que afecta tanto a políticos de derecha y de izquierda. Y que al final las ONG salvadoras, ¿sabes? Actúan en el papel de Salvador, tal y como dice la compañera Canella Victoria. Y el trabajo de las ONG lo que debería de ser es cuestionar el sistema que pone la vida de estas mismas personas en estas condiciones. Cuestión que no se suele hacer. Al final el problema de la izquierda y su racismo moral es que niega su propia complicidad y su estructuralidad con el Estado. Un poco de este caldo, ¿no?, de lo que hablamos, ¿no?, del clima, ¿no?, de impunidad y de brutalidad policial. ¿Cómo lo enmarcas tú contra la población gitana, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en los últimos meses, en el último año respecto de la población gitana, ¿no? Hemos visto que durante la pandemia ha habido una óptica racial en el sentido de que muchas de las medidas que se adoptaban en contra de la población gitana no tenían que ver con otros espacios. Por ejemplo, te estoy hablando de la prohibición de que se colocaran puestos de mercado mientras se permitía que se abrieran otro tipo de tiendas u otro tipo de espacios. Pero ¿cómo está afectando, ¿no?, este clima de impunidad y de brutalidad contra la población gitana en España? Verdaderamente tampoco podemos decir de que haya habido un grandísimo incremento de la violencia policial hacia la población gitana, porque es que en realidad lo que ha sido es un aumento por la pandemia, pero no ha sido por una cosa estructural, no ha sido porque haya habido una oleada, sino simplemente en el marco de la pandemia sí que ha habido un aumento de ese control, de esa violencia. De hecho, hablando como yo mismo, como Juan Jiménez, la policía no paro de verla patrullando justamente en los barrios en los que vivo yo, en los que vive mi hermana, en los que viven distintas personas racializadas, distintas personas gitanas. En cambio, veo que hay más ausencia de esas patrullas en otros barrios. Yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia ese control y ese antigitanismo recalcitrante de la sociedad, pero no solamente el antigitanismo. Yo vi un vídeo muy chungo que me dejó todo el día mal, la verdad. Fue como varios policías propinaron un guantazo, si no me equivoco, a un chico moro que tenía problemas mentales, visiblemente. Y después vi la madre cómo fue a socorrerlo. La madre fue tratada con una violencia brutal, los vecinos grabando y ellos sin más. Al ¿Verdad? final, Y al final después sabes leyendo cómo, en el al final saldo, sabes cómo. eso es, No, luego creo que vi lo en el vas a decir salto de que ahora. volvieron los policías y estuvieron con la linterna alumbrando
alumbrando a los vecinos que estaban grabando, diciendo que los van a identificar, etcétera, etcétera, amedrentándolos. Al final, de ese caso, lo que hemos ¿Mm? sabido, aparte de la supuesta investigación que la Ertzaintza iba a abrir, porque esto sucedió en Bilbao, en el barrio de San Francisco, que es un barrio con mucha presencia de población magrebí, pues bueno, pues por eso, ¿no? Las lógicas mismas, ¿no? De cómo se va segregando, ¿no? De forma residencial a la población hacia determinados núcleos urbanos. Y este es uno de ellos, es un barrio con, como nos dice, por ejemplo, Susana Trave, las 3.000 viviendas, ¿no? No llega tanto a las 3.000 viviendas, pero, Las pero es un 3.000. barrio con mucha presencia de población senegalesa y población magrebí. Y simplemente decir que al final nada sabemos de la investigación policial, pero sí sabemos que las personas que difundieron los vídeos acabaron denunciadas a través de la ley Mordaza. Fíjate. De hecho, aprovechando lo que dice la prima Susana, que no se nos olvide, en las 3.000 viviendas de Sevilla estaba un cargo político, no recuerdo ahora mismo exactamente cuál era, cargo político, estaba pidiendo la intervención del ejército. Estaba pidiendo militarizar la zona, porque vio un culto al aire libre Comisionado, ¿no? Si de no un me ciudadano. equivoco. Eso es, el alto comisionado de las 3.000 de Sevilla. Se supone que ese cargo político tiene que estar ahí para velar por el barrio, ¿no? Por el bienestar del barrio. Yo no entiendo mucho sobre eso, pero creo yo que a todas luces debe de ser eso. Pues tenemos a ese mismo señor que pide tan alegremente que entren los militares y militarizar el barrio. Eso es muy fuerte. Tenemos que tener en cuenta de que ahí encima la renta es bajísima, ahí la gente, hay una tasa de desempleo brutal, hay una criminalización muy grande. ¿Y qué va a traer? ¿Qué seguridad va a traer? Va a traer la seguridad para ellos. A nosotros no hay cosa que nos preocupe más que la militarización de un barrio, que la policía acosándonos en nuestros barrios. Nosotros estamos más seguros, sentimos más seguros cuando no está la policía en nuestros barrios. Para nosotros el foco de violencia hacia nosotros la acaba trayendo esas patrullas, ese acoso y derribo, porque lo hacen desde la perspectiva del control, desde la violencia. No sé, desde también en la pandemia se vio un reportaje que movilizó bastante, al menos en las redes, en todos los gitanos de España, que fue un reportaje sobre el asesinato a tiros a un hombre en Rociana. Y en el reportaje que hacía Ana Rosa, que por cierto lo he estado buscando justo antes de la entrevista y no lo he encontrado una versión abreviada de 2 minutos, que no sale el reportaje completo que hacían, pero era una cosa brutal, de verdad, una cosa deshumanizante. Al final estaban pintando como que ese verdugo que ejecutó a un hombre a tiros era un pobre anciano jubilado de que se asustó, de que vio a un gitano y a 2 gitanos, porque iba padre e hijo, entraban en su casa a quitarle habas. Vamos a ver, al final, por otras versiones que he ido recabando, también salió de que al final estaba en el huerto cogiendo un cubo de habas y él cogió y le ejecutó. Es muy fuerte. Y después el documental lo pintaba como, bueno, es que como ha ido a cogerle las habas, por algo sería, ¿no? Muy fuerte, es impresionante. Y luego se hizo una campaña, etcétera, etcétera, y Ana Rosa no se disculpó. Dijo, no, yo ya me he disculpado. Es mentira, dijo, tal vez no se ha entendido. Aquí había un malentendido y aquí nosotros no hemos pretendido eso. Si ustedes han entendido otra cosa, bueno, lo siento. Impresionante. De hecho, yo creo que al final la pandemia lo que ha servido es como excusa para ejecutar la violencia, una violencia atroz, en todos los barrios racializados. Lo que ha puesto de relieve por las redes sociales la gran cantidad de violencia policial, que nosotros, evidentemente, ya sabíamos, pero que al menos ha servido para parte de esa izquierda blanca de darse cuenta de la gran visitación por la que nosotros pasamos. De todas formas, antes de pasar a lo que acabas de comentar, porque creo que me parece un punto muy importante y viendo que se nos va acabando un poco el tiempo, pero lo último que has dicho sobre para que la población de izquierda blanca, la población más afín, ¿no? a la lucha antirracista, le ha servido la pandemia como para entender un poco la situación que vivimos las comunidades racializadas. Luego quiero retomar ese punto,
Pero un poco en este sentido, en el sentido de lo que estábamos conversando, quería preguntarte rápidamente sobre este último caso que ha denunciado la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía sobre el Sí. chico gitano, ¿no? Con su hijo. Si nos puedes contar un poco el caso y el análisis, ¿no? que hacéis. El caso verdaderamente, al final lo que existe es un delito que se está investigando, una denuncia por tortura en la propia comisaría. Y lo que se ha denunciado es que fueron una patrulla de policía, por lo visto parece que se le arrestó, y se cometió un delito de abandono de menor porque iba acompañado de su hijo de 3 años y después se le arrastró a la comisaría y hay escritos esos delitos. No puedo hablar mucho sobre el caso porque tengo miedo de coger y entorpecer una labor que está haciendo APDH. PDHA se está investigando, etcétera, etcétera, y no, prefiero no hablar mucho sobre este caso. Pues un poco para Por cierto, contextualizar. APDHA ya hizo una nota de prensa que la tenéis en su página web, la que podéis consultar y ver todo lo que a grandes rasgos se considera sobre el caso. Más adelante ya iremos desgranando poco a poco ese caso. Volvemos a lo que queríamos retomar, ¿no? El caso de la afinidad, ¿no? O la solidaridad de los movimientos sociales del Estado español y de cierto espacio político, ¿no? Que podríamos denominar como la izquierda blanca, acerca del antirracismo. Estos días, hace poco del 8M, hemos visto cómo bueno, pues aquí en Madrid se prohibía a las mujeres manifestarse y por lo tanto bueno, pues de alguna forma se cercenaba su derecho, ¿no? a la protesta y a la libertad, ¿no? de protesta. Y esto sucedió solo aquí en Madrid, si no me equivoco. Y bueno, obviamente esto es una decisión totalmente política por parte de la delegación de gobierno y por parte del gobierno actual. Pero a mí me llamó muchísimo la atención, Juan, el hecho de que, o sea, básicamente lo que se argumentaba para negar el derecho a las protestas aquí en Madrid es la situación de la pandemia actual, ¿no? Y el posicionamiento de muchas personas y de muchas de las organizaciones del tejido asociativo español era contrario, obviamente, a que, bueno, pues si se están tomando unas medidas y se quiere ejercer el derecho a la protesta de una forma organizada y respetando la situación que ha generado pues tantas muertes en el último año, exactamente, pues que debemos tener, ¿no? el derecho de salir a protestar por la situación en la que de desigualdad, ¿no? Y esto te permitía un poco analizar cómo hace menos de un año, 10 meses o así, cuando mataron a George Floyd y el movimiento antirracista de Madrid, sobre todo el movimiento negro y afrodescendiente, pero no únicamente porque apoyado, ¿no? con las demás comunidades racializadas, organizó una manifestación, no solamente en Madrid, yo voy a hablar del caso de Madrid, por el asesinato racista de George Floyd y cómo la izquierda blanca y mucho de este tejido asociativo que defendía que el 8M hay que salir a protestar y que esa es una decisión totalmente política y sesgada, pues defendía entonces que el racismo en España no es una situación tan importante como para que las personas se expongan al virus y tengan que salir a protestar. Por lo tanto, no entendían o no compartían, mejor dicho, que se saliera a protestar, ¿no? Y de hecho, una cosa que se repetía muchísimo, sobre todo por la izquierda blanca, es que esto no es Estados Unidos, ¿no? Porque ahí muere gente. Y entonces, claro, tú te preguntabas, ¿qué más tiene que pasar, no? O sea, estamos diciendo lo que pasa en nuestros barrios, estamos diciendo lo que pasa en nuestras comunidades, lo que pasa en la frontera, lo que pasa en el Mediterráneo, lo que pasa en las escuelas, la segregación escolar, la violencia policial, ¿no? Las muertes. Y, sin embargo, esto no es Estados Unidos, ¿no? Esto es parte de esa ceguera, ¿no? Y a la hora de ver y entender el racismo, pero también es, si lo quieres, un posicionamiento ofensivo, ¿no? En contra del antirracismo que trata de poner la vida de las personas racializadas en el centro, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que al final esto se resume un poquito en dos cuestiones. Una que le escuché no hace mucho a una chica con la que comparto clase, una chica feminista blanca, que dijo básicamente entre una charla acerca de feminismo, etcétera, etcétera, dijo, es que me cuesta imaginar de que existan, de que yo sea una privilegiada, de que existan otras desigualdades, etcétera, etcétera. Yo creo que eso resume un poquito el ombliguismo que se tiene, el que se creen de que solamente está esa situación de desigualdad y no reconoce, por supuestísimo, todo el resto de desigualdad que estamos hablando aquí. Y por otro lado, también creo que lo resume muy bien mi primo Cayetano, que también es militante de Calamengue, con una frase que suele decir él que al final parece que es mucho más fácil coger y solidarizarse con la lucha en Palestina, con la lucha contra el racismo en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que coger y tener empatía por el gitano que hay enfrente de tu casa. Parece que eso es una realidad que no han caído. Yo creo que la cuestión al final es que les cuestiona a ellos mismos. Blanco, evidentemente, lo que busca es no cuestionarse a sí mismo. Al final es una hipocresía y muy grande. También como Joria Butella decía muy bien, es la inocencia blanca. Ellos nunca tienen que sentirse culpables. Tanto nunca se sienten culpables, pueden ir para adelante siempre y cuando la causa no sean ellos los culpables. Y si tienen que asumir de que ellos son racistas, tienen actitudes racistas, comportamientos racistas, y además forman parte de instituciones, en muchos casos forman parte de instituciones que amparan y se rigen por ese mismo racismo epistémico, tienen que admitir su culpabilidad, tienen que admitir su complicidad con el racismo. ¿Cómo le vas a plantear ese de esto? ¿Cómo le vas a plantear ese discurso? No puede, no pueden asumirlo. Y por eso empatizan con lo que no les toca, con lo que dicen, es que allí hay mucho racismo. No, 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 mírate aquí en tu casa. Mírate aquí en tu casa. Hablábamos, ¿no? Al principio o desde a lo largo de la conversación, sobre todo la primera parte, de muchos de los casos concretos, ¿no? De violencia o de víctimas, ¿no? Del racismo, pero me gustaría señalar que esto no es un caso exclusivo de España, ¿no? En los países más cercanos, como puede ser Francia, hay casos muy parecidos y muy similares a los que hemos estado tratando aquí, porque realmente la lógica del racismo, que se enmarca dentro de esas lógicas coloniales, ¿no? De la gestión de la población migrante o de la población racializada dentro de la zona del ser, ¿no? Dentro de, de, del norte global, dentro de este occidente, al final viene a ser la misma, ¿no? Y como no hay tiempo para contar los casos, os recomiendo mucho que busquéis información acerca de Adama Traoré, ¿no? En Francia, también de Taoufik, que es un caso que ha sucedido hace muy poco, o de Amadou Koumé, que básicamente los tres se parecen mucho, están muy separados en el tiempo, ¿no? Un caso de 2015, otro de 2016 y otro de 2020, y que se trata de personas racializadas que murieron a manos de la policía, unos de los pocos, de los muchos que han muerto en Francia, y que se les colocó, ¿no? La sospecha de que habían muerto de manera natural, y que con el tiempo se ha visto que no, que todo lo contrario, ¿no? O el caso de Tommy Holten en Holanda, ¿no? Digo esto porque ya un poco por ir a la parte final de esta conversación, Yo Juan, creo, que tiene que... eh, Sí, perdón, yo se quería añadir algo. Al dale, final, yo dale. creo que la propia España, la propia Europa se forja bajo la noción de los derechos humanos y en tanto aceptar el racismo en el seno europeo es aceptar también el fracaso de la democracia, es aceptar el fracaso de su proyecto de los derechos humanos, porque según los derechos humanos no hay un espacio para la raza, se niega el racismo. Esto es lo que estábamos hablando previamente acerca de si no lo veo no existe. Es la misma lógica que ciñe los censos étnicos. Entonces no protegen las vidas racializadas. Ujú. Eso es lo que quería decir Yo un poco, simplemente. no, totalmente. En el sentido en el que querían marcarlo es la situación de hacia dónde vamos, ¿no? Está bien, tenemos todo esto, pero ¿cómo confrontamos esto, ¿no?
Y ahora mismo, bueno, al principio hablábamos del sistema penitenciario, ¿no? De la necesidad de abolir el sistema penitenciario tal y como está concebido, ¿no? Que al final es una forma de encerrar a nuestros hermanos y hermanas entre rejas por cuestiones estructurales, ¿no? Y que también me gustaría señalar en el sentido que estábamos hablando antes de esa ceguera, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Pablo Hasél, eh, bueno, pues en cierta medida ha cogido relevancia pues por haber sido apresado, por haber sido encerrado, eh, por, por su libertad de expresión y por lo tanto se ha permitido abrir el debate acerca de la represión de la libertad de expresión y de la condición de preso político de este cantante. Sin embargo, esta solidaridad o esa condición de preso político no se despierta ni la hemos visto despertarse nunca por las muertes en el Mediterráneo o por la cantidad de presos políticos que hay en el CIE, que al final es lo que son, ¿no? Son sujetos que se están encerrados ahí por cuestiones políticas, ¿no? Que fundamentalmente por romper la lógica colonial y racista de las fronteras, ¿no? Y que están ahí encerradas donde son, pues bueno, como dicen los informes de muchas ONGs, torturados o incluso que pierden la vida, ¿no? Entonces, me gustaría primero señalar, ¿no? Cómo el propio racismo estructural, el racismo de la sociedad, pues nos impide ver ciertas situaciones y, sin embargo, otras sí que las vemos y las apoyamos. Y también, ¿no? En la línea de lo que estábamos diciendo de hacia dónde vamos a ir o hacia dónde queremos ir, cuáles son las vías que nos quedan, ¿no? Y en la actualidad, además del debate sobre la abolición de las prisiones, por ser estos, pues bueno, lo que decíamos, ¿no? Una forma de encerrar a la población racializada por problemas estructurales, ¿qué hacer con la policía, ¿no? Y no a raíz de George Floyd, pero sí que a raíz de George Floyd ha vuelto a colocarse el debate en un ámbito internacional sobre el cuerpo policial, ¿no? Y hay como dos vertientes, ¿no? Que uno parece a largo plazo y otro a corto plazo, ¿no? A corto plazo se habla como de la desfinanciación, ¿no? Que sería básicamente ir retirando recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque no sirven más que para reprimir y por lo tanto ir desarmando a las fuerzas policiales para invertir esa ingente cantidad de recursos, de millones de euros y de dólares en sanidad, en problemas mentales, en las desigualdades que genera el propio sistema, invertir esos recursos en solventar esas desigualdades y no tanto en un cuerpo represivo que lo único que hace es silenciar las protestas contra este sistema injusto, ¿no? Eso a corto plazo, ¿no? Que sería la desfinanciación de la policía. Pero luego, a largo plazo, ¿no? Está la cuestión de abolir el cuerpo policial. Un poco, ¿cuál es el posicionamiento o cuál es la idea, ¿no? que tienes tú acerca de estas posturas? Francamente, creo que es un tema de que tenemos que repensar todos. Creo que es un tema que está en constante construcción, que ahora está viviendo, ha vuelto, como bien dices, a la palestra con el asesinato de George Floyd. Pero creo que es una idea que todavía tenemos que madurar, que repensar mucho. Lo que tenemos ahora que imaginar otros horizontes, que imaginar otros caminos para poder hacerlo. Explicando desde, por ejemplo, desde la experiencia gitana, o me puedo ver cómo en el seno de los gitanos no existe esa función de la policía. Nosotros hemos crecido y hemos vivido en los márgenes de la sociedad y no hemos estado recogidos por la sociedad paya prácticamente en ningún momento histórico. Entonces, yo lo que nosotros hacíamos era el tema de la cries romani, que significa nuestra propia ley. Al final nosotros, en cuanto dos personas gitanas, familia, etcétera, etcétera, tienen un problema, nuestra ley ancestral lo que tenía que ver era que se llamaba a otro miembro, a un gitano viejo, reconocido por su trayectoria entre todos nosotros, para pedir consejo y para mediar entre las partes. Y entonces, los dictámenes de esa persona, la palabra de esa persona, lo que esa persona decidía, ya no solamente él, sino también distintas personas mayores, es la ley que nosotros acatamos, es como ellos solventan esas disputas. No hace falta una fuerza, no hace falta un monopolio de la fuerza, tal y como tiene el Estado, no hace falta esa fuerza bruta, sino simplemente nosotros con eso,
ya hemos podido solventar nuestros problemas a lo largo de toda la historia. De hecho, en Colombia se reconoce, porque tenemos el estatuto de minoría étnica, se reconoce como ley también entre nosotros. Entonces, claro, nosotros mismos, la comunidad gitana, somos los que da legitimidad a esas personas de respeto. La cuestión es, en el mundo blanco, ¿quién da legitimidad a esos propia policía, a esos propios juzgados? Es el propio Estado que es el que también nos oprime, es el propio Estado que también nos deshumaniza y nos persigue. Entonces, lo que tenemos que hacer es imaginar otras formas en las que podamos dar legitimidad y que podamos acercar y acatar otro marco en el que tengamos una voz y una decisión. En el tema de la Cris romaní, cualquier gitano que se reconozca como gitano y quiera participar y participe activamente en la vida gitana, va a acatar eso, porque eso significaría un agravio moral que no se tendría. Y en los rarísimos casos en que esas personas no acaten esa ley, a lo mejor pueden recurrir a esto, pero no. Luego también yo creo que al final, para llegar a esa reflexión o a ese debate, ¿no? Deberíamos partir quizá por qué es el cuerpo policial, ¿no? Y a qué intereses responde el cuerpo policial, ¿no? Porque estamos hablando de una herramienta o de una institución del Estado que lo que hace es responder y proteger los intereses del propio Estado, ¿no? Es decir, del orden que determinan esas instituciones, ¿no? Y en ese Eso es, sentido, al final. las desigualdades que generan las propias instituciones o el propio Estado, la represión de la protesta parte, ¿no? del cuerpo policial, que es su función, ¿no? Proteger al Eso Estado es, de... Entonces, eso es. yo creo que analizando el cuerpo policial es que podemos abrir el debate hacia otras epistemologías, hacia otras formas de ser, otras formas de pensar, de existir, bueno, pues que no es que sean mejores o peores, pero que se dan y que se han dado dentro de las comunidades a lo largo de los años y que implican procesos más horizontales y más, ¿cómo decirlo? Y menos violento para las comunidades, ¿no? En los que se dan, ¿no? Al final, finalmente yo creo, yo sé que el debate ya no es solamente hay que abolir la policía, porque al final la policía simplemente son el malo de la película que acude en las funciones más visibles de control, de represión. Pero ahí tenemos los servicios sociales, ahí tenemos las estancias judiciales, ahí tenemos la educación, ahí tenemos muchísimas otras áreas en las que la violencia estructural se replica. Tenemos segregación escolar, tenemos un sistema judicial de que nos echa condenas más altas por los mismos delitos. Tenemos una superpoblación carcelaria derivada de eso mismo. Tenemos al final toda una industria ONGista al final que se construye sobre la idea del gitano bueno, del gitano integrado, o del moro bueno o del negro bueno. Si nosotros quitamos todos estos recursos y nos dedicamos a intentar cuestionar cuál es la violencia estructural del sistema, creo que vamos a conseguir unos avances reales, unos avances más firmes. Entonces, al final, la cuestión es repensar cuál es esta forma de humanidad. Al final es repensar cuáles son los cauces por los que a nosotros nos hace ser humanos. Es decir, al final tenemos que romper el que los blancos, la forma blanca, sea la única forma de existir y que pueda haber todo un abanico de verdadera diversidad en esto. En resumen, pienso que con la abolición de la policía no se termina la cuestión. Al final tenemos que coger y atacar todas las estructuras por las que se replica ese racismo de Estado. Totalmente. Y también señalar, ¿no? que esos horizontes que estamos hablando y que estamos debatiendo, que nos parecen tan imposibles, ¿no? ¿Cómo se va a abolir la policía, ¿no? ¿Se va a reinar aquí la anarquía? ¿O cómo se van a cerrar, cómo se van a abolir las prisiones? Yo creo que en ese sentido me quedaría con la frase de Angela Davis, ¿no? Cuando dice que tenemos que pensar horizontes imposibles más allá de los que el propio sistema nos permite pensar como posibles, ¿no? Eso es. También, y enlazar con lo que dice James Baldwin, ¿no? Cuando dice que
que tenemos que ser optimistas, ¿no? Con lo que luchamos y con lo que conseguimos, porque al final el hecho de que estemos vivos ya nos obliga a ser optimistas y a no quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Y con esto, Juan, quiero agradecerte de nuevo tu presencia, por mucho que te conozca. Te voy a dar las gracias de nuevo. Eh, no sé si hay algo en el tintero que quieras rescatar. Yo creo que Verdaderamente no, básicamente yo hemos pienso que tocado. creo que lo hemos hablado todo. Yo creo que al final repensar todas estas cuestiones lo que requiere es salir del sistema. Creo que vivimos en un mundo antigitano, vivimos en un mundo antimoro, antinegro y tenemos que salir de él. Totalmente. Tenemos que salir. Pues muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todas las personas que habéis estado ahí escuchándonos durante esta última hora y casi hora y media. Qué barbaridad, qué rápido pasa. Y nada, voy a dejar el directo colgado para que quienes lo quieran ver más adelante, pues lo puedan ver. Y bueno, espero que nos sigamos viendo aquí en las calles y donde sea, leyéndonos y escuchándonos y repensando y sobre todo organizándonos, ¿no? En comunidad y en comunidades también, ¿no? Hay que mirar a nuestras Eso comunidades es. hermanas por la sabiduría, ¿no? Que nos aportan y porque al final estamos aquí, igual que Mame, luchando por conseguir un mundo mejor donde quepamos todos y todas, ¿no? Así que muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.